Entonces, de acuerdo a lo que estábamos comentando recién, el calor es la energía que se transmite de un sistema a otro cuando tienen temperaturas diferentes, ¿sí? Pero, y están en contacto térmico. Obviamente, tiene que haber la posibilidad de que eso suceda. Es decir, que la pared que separa o la superficie límite que separa a un sistema del otro, ¿sí?, no sea un aislante perfecto. Como eso no existe, bueno, va a pasar eso a la corta o a la larga, ¿sí? El mejor termo del mundo puesto arriba de la mesa, el agua se va a ir enfriando hasta que va a adquirir la temperatura del aire que lo rodea, ¿sí? O sea que ese cambio, cuando yo el agua caliente que tengo en el termo le esté cediendo calor al medio ambiente, ¿qué va a pasar con la temperatura del aire? Va a tener que aumentar, o sea, va a cambiar las propiedades del medio. Cuando el termo y el medio estén en equilibrio, o sea, cuando los dos tengan la misma temperatura, de ahí en adelante ya no va a cambiar nada, ni en el sistema ni en el medio. ¿Estamos? Bueno, el calor, que recuerden que el calor no es una sustancia como se pensaba hace 200 años atrás, más o menos, ¿sí?, que era una sustancia, ¿sí?, que estaba en los materiales y que esa sustancia, por ejemplo, cuando hacían las pruebas, el primero que se dio cuenta de esto es que cuando taladraban cañones, no sé, en 1800 y algo, ¿sí?, el conde Rumford se dio cuenta que, claro, se producía calor, pues todos sabemos que por rozamiento se produce calor, ¿sí? Entonces pensó que era algo, primero, que estaba saliendo de entre las partículas, porque la historia de la ciencia siempre ha sido así, se ha buscado algún fluido que sea el responsable de los cambios observados, ¿sí? En este caso, que había algo entre las partículas que a medida que yo las fuera rompiendo con el taladro, digamos, ¿sí?, taladrando, esa cosa se iba disipando, ¿sí?, o iba saliendo, y eso es lo que se llamaba calor en principio. Hoy en día sabemos que el calor es una forma de energía, nada más, y que se le llama calor, o se le da el nombre de calor a la energía cuando está pasando de un sistema a otro, o del medio al, ¿cómo se llama?, al sistema, o al sistema al medio, ¿sí? Eso es lo que se llama calor, es energía. Bien. El calor, el otro día me hicieron una pregunta y yo le dije, ya va a llegar el momento, ¿sí? Calor puede ser calor sensible, que implica un cambio. Esto también lo charlamos el otro día cuando vimos las curvas de calentamiento, cuando implica un cambio en la temperatura del sistema, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo caliento hielo, que tengo a menos 20 grados, lo voy calentando, ¿sí? Esa energía o calor que yo le estoy entregando al hielo, ¿sí?, se va modificando la temperatura del hielo. O sea, hay un cambio en la temperatura. Eso es un calor sensible, ¿sí? Cuando yo caliento vapor, ya evaporé agua, ¿sí?, ese vapor yo lo puedo recalentar, digamos, llevar a temperaturas mucho más altas. Entonces ese calor también va a ser calor sensible. Pero el latente, que no implica variación en la temperatura del sistema, por ejemplo, es la cantidad de calor que yo necesito entregarle a un cubito de hielo para fundirlo, ¿sí? Cuando ya llegó al punto de fusión, ¿sí?, yo le entrego calor, ¿qué va a pasar? Que cada vez me va a quedar menos hielo sólido y va a haber pasado a líquido. Bueno, pero no va, la temperatura va a seguir estando en, digamos, fuera de lo normal, en 0 grados. Yo entrego calor al sistema, pero el sistema no lo manifiesta como un aumento de la temperatura, sino que ahí se está produciendo, por ejemplo, un cambio de estado. Entonces, el calor se está usando, o la energía se está usando para otra cosa. Dijimos el otro día, para aumentar la energía potencial de las moléculas en ese sólido o en ese líquido.
¿Estamos? Entonces, ese calor que yo le entrego a un sistema se puede manifestar como un aumento de temperatura, que sería el calor sensible, o no, que sería el calor latente, que es el que se pone en juego en los cambios de estado. Ahí no hay cambio de temperatura, sino que hay un cambio en el estado y por lo tanto en la energía potencial de las partículas que forman un sólido, por ejemplo, un líquido o un gas. Bueno, de acuerdo con la teoría cinética de los gases, la energía asociada con las moléculas de estos sistemas es de 3 clases diferentes. Las moléculas se pueden trasladar, por lo tanto van a tener una energía cinética de traslación, que la vamos a llamar E sub K. Esto es kinetics, de cinética, ¿sí? Energía cinética, que ya saben ustedes, la calculan como medio de m por b cuadrado, ¿cierto? Eso es la energía cinética típica de traslación de un cuerpo, de una molécula. Después tenemos la energía de vibración de los átomos dentro de las moléculas. Las moléculas, los átomos en la molécula no están en posiciones fijas, no importa en qué estado de agregación esté la materia, ¿sí? Los átomos dentro de una molécula están vibrando, ¿sí? Se están moviendo alrededor de posiciones de equilibrio, van y vuelven alrededor de una misma posición. Eso se llama energía de vibración de los átomos. Y además, las moléculas, aparte de trasladarse, pueden rotar, ¿sí? Y ahí tenemos otra energía, que es la energía cinética de rotación de las moléculas. O sea, podemos tener energía de rotación, de traslación y de vibración. Bueno, para que... Sí, te escucho. ¿Por qué energía potencial en los líquidos y sólidos o gases? Porque vos cuando, por ejemplo, cuando el sólido está pasando a líquido, lo que vos estás haciendo es separar las moléculas. Por ejemplo, tenés hielo sólido, lo vas a transformar en líquido, tenés que entregarle calor, pero ese calor que vos entregues, esa energía que vos le entregues al hielo, no se va a manifestar como un aumento de la temperatura hasta tanto todo el hielo se haya transformado en líquido. ¿En qué estás gastando esa energía? ¿En qué estás, no en realidad gastando, sería mejor invirtiendo esa energía? En separar las moléculas de agua. En el sólido, salvo entre 0 y 4 grados, que están más alejadas unas de otras, ¿sí? A ver, el agua tiene, ya dijimos, tiene un comportamiento muy particular. El agua es la única sustancia que manifiesta ese tipo de comportamiento, ¿sí? Y entre 0 y 4 grados Celsius, más precisamente entre 0 y 93.96 grados Celsius, ¿sí? Cuando vos aumentás la temperatura, entre 0 y 3 y 4, pongámosle, entre 0 y 4 grados Celsius, las moléculas de agua se van reacomodando, ¿sí? Y van ocupando menor volumen que antes. A ver, el hielo es menos denso que el agua, por eso flota, y dijimos que ese era un comportamiento muy particular del agua. No hay otra sustancia que presente ese tipo de comportamiento, ¿sí? Y eso es porque cuando el hielo se forma, quedan espacios, digamos, vacíos cuando se congela, ¿sí? Las moléculas no alcanzan a, digamos, compactarse lo máximo posible. Entonces, ese hielo, que es el único gaso, tiene una densidad menor que el líquido del cual proviene. No hay otro caso de un sólido que sea menos denso que el líquido del cual proviene, ¿sí? Y eso es porque, vuelvo a insistir, por las repulsiones, atracciones entre los dipolos de las moléculas no alcanzan a, digamos, ocupar todo, acomodarse, digamos, en el proceso de solidificación.
Entonces, cuando yo lo fundo, me pasa algo contrario, digamos. Es decir, las moléculas que están un poco más separadas de lo que deberían no, pues la naturaleza es así, están así, bueno, pero uno diría, bueno, se podrían haber juntado más como pasa en los otros sólidos, bueno, en la del agua no. Bien, si yo empiezo a calentar, ¿qué pasa? Que esas moléculas ya empiezan a tener movimiento y se pueden acomodar de forma de ocupar para la misma masa un volumen menor. Por lo tanto, la densidad va aumentando, ¿sí? Y eso pasa hasta los 4 grados aproximadamente, un poquito menos. Porque en general, cualquier sustancia, cuando yo la caliento, la densidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. La masa no es alterada por el aumento de la temperatura, pero el volumen sí. Yo sé que cuando caliento algo, eso se dilata, más o menos, no importa, más o menos, según el estado de agregación, pero se dilata. Y tengo la misma masa a mayor temperatura, está ocupando un volumen más grande, por lo tanto la densidad se hace menor. Bueno, el agua es la única sustancia cuya densidad crece cuando la voy calentando hasta 3,96 grados Celsius. De ahí en adelante ya se comporta como cualquier otra sustancia y a medida que sigo calentando la densidad empieza a disminuir. No sé si... Bueno, cuando yo estoy haciendo ese proceso de entregarle calor al agua, al hielo para que se funda, lo que estoy haciendo es separando las moléculas, y para separar esas moléculas significa que estoy invirtiendo en energía potencial. ¿Por qué? Porque las moléculas, si yo las necesito separarlas, para separarlas, como hay atracción entre las moléculas, necesito realizar un trabajo para separar dos moléculas. Porque hay fuerzas de interacción entre las moléculas que tratan de mantenerlas unidas. Entonces yo tengo que gastar energía para irlas separando. En cualquier cambio de estado me pasa eso. Y por lo tanto, la energía que yo invierto no produce un aumento de temperatura, sino una separación de las moléculas, ya sea que esté pasando de sólido a líquido o líquido a gas. Una vez que todas las moléculas están en el otro estado, por ejemplo, de sólido ya pasaron todas a líquido, de ahí en adelante, si yo le sigo entregando calor, ese calor que va entrando al sistema se manifiesta como un aumento de la temperatura. Pero hasta que no se funda la última, digamos, hasta que no se funda el último trocito de hielo, eso no pasa, la temperatura se mantiene constante. Obviamente tenés que tomar el trabajo de ir revolviendo el sistema de forma tal de la que la temperatura sea homogénea. Entonces, en el sistema gaseoso, ¿qué tenemos? Porque en el sistema gaseoso los átomos tienen mayor energía cinética que en los demás estados. Claro. Y también debería tener mayor energía potencial porque hay más distancia entre sus partículas. No es como eso que vimos en física, que la energía es la sumatoria de la potencial y la cinética. Acá no rige eso, o sí, o a porque ver, sea. el principio de conservación de la energía, primero, la conservación de la energía no solo es cinética y potencial, ¿no? Hay muchas formas de energía. No, obvio, pero no sabía cómo... El principio de conservación de la energía mecánica habla solo de la energía mecánica, que es la suma de las energías cinética y potencial, gravitatoria o elástica. No hay más. Esas son las suma de las energías mecánicas, ¿sí? La energía mecánica de un sistema permanece invariable, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que es que no haya trabajo de fuerzas no conservativas. No vamos a entrar a explicar ahora eso, ¿sí? No haya trabajo de fuerzas no conservativas, ¿sí? Lo que se cumple en la naturaleza, sin que sea demostrable que esto sucede, es que la energía del universo es constante. No hay
ningún hecho que contradiga la afirmación anterior. Pero eso es un principio, es algo indemostrable. El teorema de conservación de la energía mecánica es un teorema, o sea, es una verdad que yo puedo demostrar, ¿sí? El principio de conservación de la energía es un principio, es una primera causa, es algo que yo acepto sin demostración, porque no hay, vuelvo a insistir, ningún hecho, ninguna evidencia experimental que diga lo contrario. Entonces yo supongo que la energía del universo es constante, pero la energía del universo no es solo la energía mecánica. Tenés, por ejemplo, energía interna. Cuando vos frotás una mano contra la otra, porque tenés frío en invierno, ¿qué sentís? Que las dos manos se calientan, ¿sí? Bueno, eso es energía interna. Está bien, me va a decir, ¿qué es lo que es la energía interna? Y lo que pasa es que ahora las moléculas que forman mi mano, de una mano y la otra, se están moviendo más rápidamente, tienen más energía cinética. Sí, es cierto, es así la cuestión. Pero eso es lo que se llama energía interna. Cuando yo sumo todos los tipos de energía, no solo los mecánicos, las energías mecánicas, que son las que habitualmente se enseñan en la escuela o en un curso de ingreso, esa energía en el universo se supone que se mantiene constante. Se supone. ¿Por qué se supone? Porque no se puede mostrar. Pero no, como dije recién, no hay ningún hecho experimental que contradiga eso. Y mientras tanto, uno acepta que es lo que sucede. Tenemos como medir la energía total del universo. Pero bueno, todo se comporta como que la energía se mantiene constante. No sé si más o menos te sirve. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, para expresar el calor liberado o absorbido en un proceso a presión constante, los químicos utilizan una cantidad llamada, dijimos, entalpía. La entalpía no es un sinónimo de energía, se los dije hace un ratito, ¿sí? Pero eso lo van a estudiar más en termodinámica. La entalpía tiene unidades de energía, ¿sí? Por ejemplo, Joule, ¿sí? Pero significa la energía medida en condiciones de presión constante. Cuando la energía yo la mido a presión constante, a eso le llamo entalpía, ¿sí? La entalpía de la reacción, porque acá en adelante no vamos a hablar de energía, vamos a hablar siempre de entalpía y siempre vamos a ver una H, ¿sí? Que curiosamente la H viene de calor, de heat. Y bueno, lo peor que podrían haber hecho, pero eligieron la H, ¿sí? Para simbolizar la entalpía. Porque el calor, vuelvo a decir, no es un fluido que sale de un cuerpo y va y se mete en el otro. No es una cosa como esa. Esa fue la primera explicación, digamos, durante siglos. Puede haber durado esa explicación de por qué los cuerpos se calentaban, ¿sí? Hasta él se dio cuenta que eso no era así, ¿sí? O sea, no hay un fluido. El calor es simplemente la energía en tránsito. Cuando está pasando de un cuerpo o de un sistema a otro sistema o a otro cuerpo, eso yo le llamo calor. Pero energía. Está pasando de un sistema al otro. ¿Sí? Profe, sí. Si están en equilibrio térmico, no hay calor, o sí hay calor, pero... No hay calor en el sentido de que si están en equilibrio térmico, no hay transferencia de energía. Y si no hay transferencia de energía, sí, no habría calor, no habría energía que esté pasando de un sistema al otro. Para que pase energía de un sistema al otro, tiene que haber un delta T, una diferencia de temperatura. ¿Sí? Yo tengo el termo a 30 y el ambiente a 20, pues ahí va a haber calor, digamos, va a haber energía en tránsito desde el agua que está dentro del termo al aire que está afuera. ¿Sí? Pero en algún momento, ¿sí?, se va a alcanzar un equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, cesó el pasaje de energía del agua caliente, que ya no está más caliente, sino que está a la misma temperatura que el medio ambiente, y ahí
proceso como que se detiene. No sé si es eso lo que me quiere preguntar, creo yo, pero bueno. Bueno, no dijo nada. Bueno, la entalpía de la reacción es la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Los cambios de entalpía se expresan por lo general a una temperatura de referencia de 25 grados. Las ecuaciones que expresan simultáneamente las relaciones de masa y de entalpía se llaman termoquímicas. ¿Sí? O sea, ustedes hasta ahora habían trabajado, dicen, a ver, planteo esta ecuación, la tengo que ajustar o equilibrar o lo que sea, de manera tal de que 2 moles de esto más 1 mol de esto me dan 3 moles de esto más medio mol de aquí. ¿Sí? Y después sacan las masas y ven que la masa que tengo en un lado es la misma masa que tengo en el otro. ¿Sí? Bueno, esa es una ecuación química que estudia simplemente la relación de las masas que intervienen en el sistema. ¿Sí? Pero si yo al lado de esa reacción química ajustada le pongo un delta H, y digo que el delta H es de menos tanto o de más tanto, o sea que y ahí me está diciendo si esa transformación es endo o exotérmica, ya he transformado mi ecuación química en una ecuación termoquímica. ¿Está? No solo doy la relación entre las masas, sino también la energía que interviene en ese fenómeno. Profe, sí. Entonces si nos piden calor absorbido o calor emitido, calculamos el delta H y esa sería la respuesta, o calculamos el delta H y después sacamos el calor. Eso. Calcular el delta H. Sí, y ahora, bueno, vamos a ver algunos casos. No sé si hoy o cuando es el viernes, pero lo vamos a ver. Hay algunos cálculos que vamos a hacer en esta unidad, ¿sí? Ya van a ver por qué recurrimos a veces a los cálculos. Entonces, supuestamente toda la información sale de resultados experimentales, pero después esos resultados experimentales los podemos utilizar nosotros para hacer algunas cuentas. Bueno, el cerito este indica cuando ha sido medido a temperatura de 25 grados, ¿sí? Sería el estándar, el normal, ¿sí? Bueno, el delta H asociado a una combustión puede ser, ¿sí?, al cambio de fase, a la disolución, a la ionización, a la atomización de un molde compuesto, ¿sí? Esa es la entalpía de un proceso químico. ¿De qué proceso? De una combustión, por ejemplo. De un cambio de fase, como hablábamos recién. De cuando yo disuelvo cloruro de sodio en agua. ¿Sí? Cuando yo disuelvo cloruro de sodio en agua, ¿qué pasa? El sistema intercambia calor con el medio ambiente. ¿Sí? Yo no sé, ¿cómo sería? Si yo disuelvo cloruro de sodio en agua, ¿ese proceso será endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Bueno, en principio debe ser exotérmico, porque esto ya lo charlamos en algún momento, ¿sí? Porque todos los dos fenómenos exotérmicos, ¿sí?, son los que van a suceder normalmente, ¿sí? Pero dijimos también que había otro factor que le llamamos no entalpía, sino entropía, y que eso podía justificar que en una disolución el proceso, en vez de ser exotérmico, fuese endotérmico. O sea, una disolución va a ser espontánea en principio cuando es exotérmica. Pero hay muchos casos donde yo puedo disolver algo y tengo que entregarle calor al sistema. En ese caso, el proceso es endotérmico. ¿Sí? Pero hay algo más, que no es solo el intercambio energético, sino el aumento del grado de desorden.
que hace que esa transformación sea posible. La ionización, bueno, la ionización, ya sabemos, podría ser endotérmica o exotérmica. Recién apareció en una pregunta un caso como este, ¿sí? Si yo necesito arrancar un electrón de un átomo, seguro que voy a gastar energía. ¿Sí? Pero cuando un átomo o un átomo, sí, gaseoso, neutro, captura un electrón, puede a veces entregar energía a cambio, es decir, ser un proceso exotérmico, o puede requerir, para que tome ese electrón, puede requerir que yo le entregue energía, sería un proceso endotérmico. La afinidad electrónica puede ser positivo o negativo, el delta H puede ser positivo o negativo, pero la energía de ionización, cuando yo quiero arrancar un electrón a un átomo, siempre tengo que invertir energía para hacerlo. ¿Estamos? Bueno, acá hay una serie de procesos, entonces yo puedo hablar de la entalpía de combustión, la entalpía del cambio de fase, la entalpía de disolución, etcétera. Eso es lo único que queremos. Cada proceso químico tiene un cambio energético. Que el Lavoisier no se daba cuenta por lo que les dije hace un rato. Porque si los cambios energéticos son pequeños, las masas de los sistemas se alteran muy poco. Y Lavoisier no tenía balanzas para medir esos cambios. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que lo que se mantenía constante era la masa del sistema. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, que fue ¿en qué año? 1789. 1789, ¿sí? Se produce la Revolución Francesa y un poco tiempo después lo ejecutan a Lavoisier, ¿sí? Lavoisier escribió un montón es el padre de la química moderna, se lo considera el padre de la química moderna porque escribió un montón de tratados antes que lo mataran, obviamente, ¿sí? Durante la Revolución. Fue juzgado y condenado a morir en la guillotina, todo por dedicarse a la química, así que ojo ustedes, ¿estamos? ¿De qué, profe? ¿Cómo? Nos van a matar. Sería culpa suya. ¿Cómo? Si nos matan sería culpa suya, sí. No, yo no tengo nada que ver. Mira, Lavoisier la verdad que tampoco, aparentemente Lavoisier fue un tipo, digamos, económicamente afortunado. Entonces, económicamente, ¿sí? Porque falleció su mamá cuando era pequeño y venía de una familia de muchos recursos, digamos. Entonces, él heredó una fortuna. Y después se fue a vivir, no me acuerdo, con el tío, que sí, también pasó lo mismo, porque la gente se muere en algún momento. Y heredó más dinero. Entonces, él, que se dedicaba y era un apasionado por las cuestiones de la química, invirtió parte de ese dinero, según lo que dicen los libros de historia, yo es lo que puedo contar, en esa época, la AFIP era privada, ¿sí? O sea, quienes recaudaban los impuestos eran privados, ¿sí? Era una compañía privada que cobraba los impuestos y le daba al Estado el dinero y se quedaba con una porción, digamos. Un negocio. Bueno, ahora lo cobra directamente el Estado. Y el negocio es que no sabemos nunca a dónde van a parar los fondos, los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, ¿sí? No sé si estamos mejor o peor. Bueno, la cuestión que la Revolución Francesa, eso era, digamos, que haberse dedicado al cobro de impuestos cuando la compañía a veces usaba métodos, pero más o menos lo mismo. O sea, me cobra sea como sea, y si no me ejecuta un bien o algo por el estilo. Bueno, y eso hacía la compañía esta, que era privada. Bueno, por eso fue juzgado, nada que ver con la química, ¿sí? Y no se detuvo tampoco ninguna compasión por ese hecho. O sea, que no le sirvió de nada haber escrito los libros que había escrito y haber
Y hoy, fíjense, más de 200 años después, es considerado el iniciador de la química moderna, como Galileo Galilei se lo considera, que vivió unos años bastantes antes que Lavoisier, ¿sí? En la época de Lavoisier, digamos, la ciencia se volcó más hacia el área de la química, porque ya en física se había avanzado bastante, ¿sí? Y bueno, eso le significó lo que significó, y él escribió un montón de libros, por los cuales hoy lo consideramos el padre de la química moderna, ¿sí? Independientemente de que digamos, haya invertido parte de su dinero en esa compañía que se dedicaba, obviamente invirtió, pero para ganar dinero, ¿cómo se llama? Se dedicaba al cobro de impuestos, ¿sí? A veces no de las mejores maneras posibles. ¿Está? Bueno, ya está. Es lo que vivió Lavoisier, y murió joven. No me acuerdo en qué año nació, pero debe haber muerto un poco después de la revolución, 789, pongámosle 790. No sé cuántos años tendría, unos 60, 50 y pico creo que tenía, pero se los puedo averiguar para la clase que viene. El otro día he estado leyendo un poco sobre justamente Lavoisier y un reverendo religioso, ¿no? Ustedes pensaban que iba a decir otra cosa yo. Un tal Priestley, que también investigó el tema del aire, el aire desflogistizado, que le llamaban el flogisto, el que permitía a las plantas respirar, a las personas, etcétera. Bueno, entonces se trabaron algunas discusiones, pero lejos sobresalió Lavoisier, aunque usó algunas de las cosas que había hecho Priestley para algunos avances significativos, porque él era un tipo sin formación científica, digamos, pero que hizo muchísimos experimentos, algunos muy interesantes, digamos, y bueno, fue llegando a cosas, a conclusiones muy parecidas a las que después, tal vez en algunos casos, llegó Lavoisier. Pero Lavoisier era un tipo todo formal, ¿sí? Que le gustaba también mucho la experimentación, que tenía, como le dije hace un rato, todos los equipos disponibles de la época, que se conocían en la época, y también realizó experimentos muy interesantes, más el de conservación de la masa, que es cómo se forma óxido de mercurio, ¿sí? En un recipiente que tiene mercurio y aire. Entonces, como se formaba una capa que, si ustedes ven, yo tengo un casquito de mercurio, pero bueno, normalmente lo llevo a clase para que tanteen la densidad que tiene esa cosa, ¿sí? Pero no lo ven brillante como lo ven dentro de un termómetro o de un barómetro. ¿Por qué? Porque se ha ensuciado, porque se ha formado óxido de mercurio, que es como un polvillo gris, opaco, digamos, que se forma en la superficie. Y entonces él vio que había una transformación, pero que la masa del sistema, él no detectó diferencias. ¿Por qué? Porque los instrumentos que usaban en esa época no le permitían hacerlo. Entonces no detectó diferencia y asumió que si esa reacción se producía en un recipiente cerrado, ¿sí? Que no tuviera intercambio de masa con el medio ambiente, la masa del sistema iba a permanecer constante, independientemente de los cambios que ahí adentro se hubiesen producido. ¿Está? Bueno, yo como no sé qué hora es, porque no tengo la más remota idea. Son las 10:30. ¿Las 10? Y 26. ¿Y 26? Sí. Bueno, listo, quedan 3 minutos hasta que vamos a llegar a la 29. Bueno, entonces, volvamos a esto. El cambio de entalpía dice que resulta de la formación de un molde, un compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. Ya vamos a ver qué es lo que es el estado estándar. Es esto. El estado estándar se refiere al estado más estable en que se encuentra la materia
a una presión de 1 atmósfera, y a pesar de no especificarse, no se dice nada, se dice 1 atmósfera siempre, pero tenemos que incorporar a una temperatura de 25 grados. Por convención, la entalpía estándar de formación de un elemento, por convención, en su forma más estable, es igual a 0. Es decir, no sabemos cuánto vale, pero en la forma más estándar, por ejemplo, el oxígeno, le damos el valor de 0. Al ozono, que ya no es la forma más estable del oxígeno, como se presenta en la naturaleza, ¿sí? Porque hay oxígeno, hay ozono. Bueno, el ozono ya tiene un determinado valor, ¿sí? Que es la entalpía de formación del ozono. Pero al oxígeno, que es la forma más estable, ¿no?, le damos por convención el valor de 0. A ver, yo cuando mido la altura de las montañas, la mido poniendo un 0 de referencia, que a mí se me antoja. Yo no mido la altura de la montaña desde el centro de la Tierra, por ejemplo, que podría ser una forma de hacerlo, ¿sí? Sino que las mido siempre 6.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces yo considero un 0 que yo elegí arbitrariamente, ¿sí? Como van a ver en un montonazo de casos de situaciones de física, donde los niveles de referencia los elige el que está resolviendo un determinado problema. Bueno, acá también, entonces dijeron, mire, el estado más estable de cómo se nos presenta el carbono es el grafito en la naturaleza. Sería mejor que si fuera diamante, pero si fuera diamante no valdría el diamante lo que vale el diamante, y tal vez el grafito valiese lo que vale, ¿se entiende? Bueno, el más estable, la presentación más estable del carbono es de grafito. Bueno, eso yo le doy un valor de entalpía estándar de formación de 0. Para formar diamante necesito, ¿sí?, realizar un cambio entálpico. Y lo mismo me pasa con el oxígeno, ozono y así siguiendo, ¿sí? Entonces, hay una forma de los elementos, de las sustancias, que son las más estables de la naturaleza. A esa le asigno el valor de 0. Y después, cuando se combinan con otras para formar, por ejemplo, ciertos compuestos, pues ahí hay un cambio entálpico, y a eso le llamo la entalpía de formación, ¿sí?, que es la estándar, con el cerito arriba, de formación estándar, de formación F estándar, cerito, cuando está medida a 1 atmósfera y a 25 grados. Bueno, como esto ya se corta, nos veremos el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. No, pues. Y me cansé de hablar, y ustedes de escuchar.